usted, hermano? Doy gracias a Dios por la bendición de estar en una vigilia más. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha hecho presente esta noche. Porque cada día dice la palabra de Dios que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y le quiero dar gracias a Dios porque este estudio, mi esposa me dijo desde que empezó el año, y yo me dijo, escógelo, y sí lo escogí yo, y pues le digo, hace como una semana, le digo, oye, yo pensé que era bien sencillo, que lo iba a dar rápido, y no, ya tenía como un mes, y leía, y leía, y leía, y de repente se me vino el tiempo encima, pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito. Como les digo, le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque cuando hace como un mes o 2 meses que empecé, dijo, voy a prepararme para ir buscando material para llevar algo para mis hermanos, pero, mire hermano, gracias a Dios por ustedes, porque yo decía, al cabo para 5 que nos quedamos 6. La verdad es que hay que ser sinceros. Eso estaba yo diciendo. Pero el Espíritu donde me dijo, es para ti. Gracias Señor, le dije. ¿Por qué? Porque me quieres enseñar cosas grandes. Y mi oración fue, bueno, si no va ningún hermano, pero tú quieres hablar, Espíritu de Dios, háblame. Y con eso es algo ganando. Ahora les digo que gloria a Dios por ustedes, porque están aquí. Y la verdad me puse a investigar mucho, hermano. Me puse a ver desde el momento en los 3 evangelios cómo el Señor Jesús, cómo dedicó y cómo hizo para llamar a sus primeros discípulos. Dicen que después que fue bautizado, que fue llevado al desierto y tuvo tentaciones y todo eso, pero cuando empezó su ministerio, dicen que pasó una noche orando después de que regresó del desierto. En Lucas 6:13, del 12 al 13, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces nos damos cuenta cómo Dios, porque Jesucristo es Dios, como nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, como en su carne, como estuvo toda una noche orando. ¿Para qué? Para empezar ese ministerio. Y dice la palabra de Dios que Él, voy a orar porque es lo principal. Padre Dios, estamos nuevamente, Señor, un día más, Señor, una vigilia más, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que tú has traído, Señor. Y gracias porque les has dado fuerza, Señor, para estar en estos momentos, Señor, esperando, Señor, la palabra, Dios, Espíritu de Dios. Muévete en cada uno de nosotros, Dios. Y esto que vamos a escuchar, Señor, que no sea un mensaje más, que no sea una palabra más, Señor, sino que sea un empiezo para cada uno de nosotros, Dios. Que si hemos estado, Señor, tal vez ofendiéndote, Señor, por nuestras actitudes, Dios, porque no, Señor, nos damos cuenta realmente qué eres, que somos para ti, Señor. Que podamos entender, Señor, y que
podamos atesorar, Señor, qué privilegio tan grande nos has dado, Señor, de ser discípulos tuyos, Dios, porque esos somos, Señor. Y te ruego, Señor, que seamos realmente verdaderos discípulos, Señor, porque ese es el tema de esta noche, Dios amado. Que seamos, Señor, verdaderos, Señor, y que si hay, Señor, un poco de desconfianza o algo que te estamos ofendiendo, Señor, o aún, Señor, si te hemos ofendido y no somos los discípulos que tú deseas que seamos, Señor, te pido que nos perdones, Señor. Y Señor, te doy las gracias porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana y cada día, Señor. Que tengamos el tiempo, Señor, de escudriñarnos, de mirarnos, Señor, y que no apuntemos, Señor, que no vemos al hermano, a la hermana, Señor, o al mundo, Dios, que nos veamos a nosotros mismos, Dios. Porque, Señor, la palabra es para nosotros, Dios. No es para nadie más, Madre, que nada más para nosotros, para que a través de ella nos purifiquemos y nos limpiemos para la gloria tuya, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. En tus manos estoy, Señor. Habla, Señor, Espíritu de Dios. Tú sabes que yo soy polvo, que yo no soy nada, que sin ti no soy nada, pero si tú estás conmigo, Señor, tú hablas, Señor, a través de mis labios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, me pasé mucho tiempo mirando qué es lo que Jesús cuál fue el propósito de Jesús de escoger solamente a 12. Y estoy mirando que Él hacía milagros, hacía sanidades, predicaba a las multitudes, pero Él nunca descuidó a los 12. Él siempre estuvo enseñándoles, exhortándoles, animándoles. En todo el tiempo estuvo con los 12. Sin embargo, aunque Él se enfocó tanto en los 12, hubo uno que le falló. Uno que le entregó y uno que no era apóstol. Por eso tenemos el peligro, hermanos, de que nosotros no seamos. Entonces, que el Espíritu de Dios, y como les digo, mientras que estemos aquí escuchando, exponiéndonos a la palabra tarde o temprano hace lo que tiene que hacer, porque así dice la palabra de Dios, que si estamos exponiéndolo, llega el momento en que Dios toca nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Entonces, que seamos sensibles. ¿Para qué? Para que la palabra sea la que hable y la que haga la obra de nuestras vidas. El Señor Jesús tuvo tanta confianza en ellos y eran hombres que no tenían estudios, porque si recordamos, los fariseos, los saduceos y todos los grandes sacerdotes eran los que crucificaron al Señor. Entonces, este pueblo o estos 12 que escogió nuestro Señor Jesucristo eran como tú y como yo. Eran hombres fueron hombres que sin estudio. Así los agarró y sin embargo les transmitió el mensaje y se encarnó en ellos. Tanto se encarnó en ellos que el mundo antiguo, ellos fueron los precursores de ganar todo el mundo en aquel tiempo. Sin embargo, han pasado el tiempo y nuestra excusa que nosotros hacemos es que, pues que ellos anduvieron con Jesús. Ese mismo Jesús que anduvieron con ellos, que se dio a conocer a ellos esos 3 años de su ministerio terrenal, ese mismo Jesús es el que tienes tú y el que tengo yo. Ese mismo Jesús es el que sigue hablando cada día a tu vida, a mi vida. Ese es el mismo. Y va a ser por las generaciones hasta que Él venga. Él va a seguir. Y digo que hasta que Él venga porque dice su palabra que está por venir.
estamos esperando. Y oremos para que esa espera nos encuentre como verdaderos discípulos. Entonces, como les digo, Él gastó su vida, su tiempo, 24/7 con ellos. Entonces, el verdadero discípulo conoce quién es su maestro o qué tipo de enseñanza sigue. Para empezar, el discípulo, la definición de un discípulo es un alumno o una persona que sigue a un maestro o una enseñanza. Esa es la definición del discípulo. Sigue a un maestro o a una enseñanza. Si ustedes tienen memoria, hace como puede ser que unos 10 años, nuestro pastor nos trajo un estudio bien detallado, me parece que fueron 2 viernes, donde él decía que los rabinos o los maestros de aquel tiempo agarraban, escogían de la comunidad y escogían a muchos, pero sobre esos dejaban a pocos, vamos a decir 3, 4, tal vez 5, pero que esos discípulos tenían que imitar tanto a los maestros que aún hasta el modo de caminar y que le seguían tanto que hasta el pie donde pisaba el maestro iban poniendo el pie ellos mismos. Era la enseñanza de aquellos tiempos que se le hacía a un discípulo. Sí recuerdo, yo pienso que sí se han de acordar porque yo todavía tengo mala memoria, pero todavía me acuerdo. Y ahora que estaba estudiando y que vi esta definición me acordé de esa predicación o enseñanza, fueron 1 o 2 enseñanzas. Entonces, esa era la doctrina de aquellos rabinos de aquellos tiempos. Entonces, ese era un discípulo, tenía que seguir al pie de la letra hasta los gestos que hacía el maestro. Entonces, me imagino que aquí Pedro, Juan y Jacobo y todos andaban detrás del maestro, que era Jesús. Y verdadero lo contrario es falso. Falso dice que no es verdadero o engañoso, fingido, traidor, o supuesto o simulado. Hay mucha definición para falso, para falsedad. Entonces, como les dije, esa es la definición de falso, es lo contrario de verdadero, y el discípulo llega a ser como el maestro. El propósito de que tú estés aquí, que yo esté aquí, es de que no vamos a llegar, pero tenemos que esforzarnos a parecernos lo más que se pueda a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si tenemos al Espíritu de Dios, si está Jesucristo mismo encarnado en nosotros, ese es el propósito de que nosotros lleguemos un día, por la misericordia de Dios, a la presencia de Él. Él ya está con nosotros, porque la promesa está, pero esa promesa, ese Espíritu de Dios necesita que nosotros nos sometamos a Él y que le busquemos cada día más y más y más a través de la palabra de Dios, darle ese alimento que se necesita a ese hombre que tenemos, al Espíritu de Dios que está en nosotros. Tenemos que alimentarlo, tenemos que buscar la presencia de Dios cada día. ¿Para qué? Para que cuando llegue cualquier situación en nuestra vida sepamos cuál es la salida y cuál es la respuesta para todas nuestras inquietudes y para todas nuestras cosas que vengan. Entonces, dice, el verdadero discípulo conoce quién es su maestro o tipo de enseñanza que sigue. Vamos a ir a Juan 8:32. Me parece que ya la leyó la hermana ahorita. Ya me quitó la introducción. Ya estamos en el mismo
canal, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es lo que dijo Jesús en Juan 8:32. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Nos hará libres de qué? De dudas, de cosas que vienen a nuestra mente. Seremos libres conociendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo es la verdad. Y 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, como discípulos de Jesucristo debemos ir al Nuevo Testamento y en especial a los Evangelios para ver cómo se condujo nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde encontraremos al Hijo de Dios encarnado para que por la fe en Él podamos tener vida en su nombre. O sea, tenemos que escudriñar las Escrituras, pero sobre todo, cómo se condujo aquí nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil. Se nos hace difícil caminar. ¿Por qué? Porque cuando menos acordamos ya estamos en situaciones difíciles. Entonces, ¿qué haría Jesús en cada situación que nos encontramos? ¿Qué haría Jesús en ciertas situaciones que a veces que nosotros mismos nos metemos ahí? Pero aunque nosotros nos metemos ahí, Jesucristo nos da la salida. Y Él nos da la sabiduría para salir de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer y confiar en el Señor? Escudriñando las Escrituras, buscando cómo anduvo Jesús. El Nuevo Testamento, pero especialmente los Evangelios, es donde está la vida de Jesús. Cómo se condujo, cómo caminó, cómo estuvo cada día de su ministerio. Entonces, Él es nuestro mejor ejemplo. Él es nuestro mejor ejemplo y tenemos que, así como los discípulos de Él, los 12, fueron sensibles, fueron obedientes y siempre Él les tuvo paciencia, porque el amor de Jesús es grande por nosotros. Él no actuó como nosotros queremos actuar a veces cuando hay situaciones que miramos que no están bien. Él con amor, dice la palabra de Dios, con amor eterno. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesús que tú tienes. Ese es el Jesús que yo tengo. Y ese es el Jesús que debemos enseñarle a la gente que no conoce, a la gente que está perdida, a esa gente que no tienen esperanza. Se dice mucho que somos la sal, que somos la luz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando? No estamos modelando a nuestro maestro. Nuestro maestro es Jesús. Jesús. No te midas con el hermano, con la hermana. No te sientas más santo ni más santa que él. Mírete con Jesús y verás que estamos bien cortos de tiro, que no damos la medida. Como dicen en mi rancho, no damos el ancho. Así es. Entonces, que tenga Dios misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque ayer por la mañana me pasa poco y a las 4:30 desperté y no sé, se me vino una palabra y me fui encarnado. Entonces, encarnado, me fui al diccionario también y busqué y dice
Dice, es representar una idea o presentar un personaje en una obra. Encarnar, eso es vivir a un personaje, así como los actores se encarnan a un personaje y lo viven. Así es como la palabra de Dios, o como Jesús quiere encarnar en cada uno de nosotros, que Dios se encarne en nosotros de una manera que podamos vivir su vida. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, porque el propósito de Jesucristo es que glorificar al Padre. Ese es el propósito. Entonces, yo le dije a mi esposa, oye, que me pasó algo raro. Le digo, se me vino una palabra a las 4:30 y me la traía. ¿Por qué será esto? La verdad hay que ser sincero, hermano, porque si nosotros queremos ser espirituales y decir, yo que vivo en las nubes, no. Somos de carne y hueso. Y mientras que estemos aquí en el mundo, vamos a estar batallando uno por una cosa y otro por otra. Yo le dije a mi esposa, ¿qué será esto? Le digo, encarnar. Y bueno, dice mi esposa, pues algo te quiere decir Dios. Y ya cuando dice ella dice, pues, hay que buscar porque... Y ya sí me fui al diccionario porque tengo un Laurus, pues, un diccionario, y me fui ahí y ya me dijo eso, encarnar es vivir. Dije, gracias a Dios. Entonces lo que tú quieres es que tu pueblo, que los que se dicen somos tus discípulos, vivamos la vida tuya. Digo, gracias porque me hablaste. Miren qué sencillo es, qué sencillo. Y Dios me lo trajo, no, yo no me jacto de él me trajo esa palabra ahí. Y mi señora me dijo, pues y todavía me dijo, ¿le pusiste? Sí. La traía, no sabe ni cómo la traía, pues. Y es cierto, pues. Y sí, eso es encarnar, es vivir la vida. O actuar, pero no actuemos, vivamos como él. Porque si nos ponemos a actuar, no. Eso no. Tenemos que vivir la vida de Jesús. Ese es el propósito. Viviendo la vida de Jesús, glorificamos al Padre Todopoderoso. Entonces, sigamos adelante, porque el que tú estés aquí, propósitos hay para tu vida y para mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Jesús, nuestro ejemplo, en los evangelios les dije ya, el propósito de la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 20, 30 y 31. Yo casi todo lo escribo para no dar porque la letrita esta está más chica ya. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia ¿de quién? De sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué tenemos? Vida en su nombre. Tenemos en Cristo vida en su nombre. Entonces, vamos a leer de vuelta el 20:31. Dice, el propósito de la palabra de Dios es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre, tenemos que modelar la vida que vivió nuestro Señor Jesucristo, la cual se encuentra en la palabra de Dios. Ya les había dicho, pero acá lo traigo escrito, pues se me olvidaba. Ser verdadero discípulo tiene un costo. Hay un costo. Un costo para ser discípulo de Cristo. Y ese costo nos toca pagarlo. Vamos a traer un ejemplo de lo que vivieron aquellos hombres que admiramos tanto. O sea, yo los admiro, ¿por qué? Porque eran hombres sin letras y no había esta comodidad que tenemos ahorita, que si nos ponemos ahorita en un carro, en 3 horas estamos en Metro, Oregon o más lejos, o de aquel lado de Portland, y más si nos subimos a un avión, en 4 horas estamos
en Centroamérica casi. Entonces, imagínense en aquellos tiempos que el que era de buena posición, pues a lo mejor tenía un burrito para caminar, pero aquí los hermanos estos no tenían muchos recursos económicos. Me parece que nada más había uno o dos que eran pescadores y pues dejaron a su papá trabajando, ¿no? Y ellos sí tenían un poquito más, tenían barca. Entonces, el costo que pagaron ellos, si vamos a Hechos 4 del 1 al 21, pero voy a leer nada más traigo 4 o 5 versículos. Allí los apóstoles, me parece que es en el concilio, o sí, Pedro y Juan ante el concilio. Si gustan, ayúdenme a leerla y ya que lo lean ustedes, porque no veo muy bien, nada más voy a agarrar 4 versículos. ¿Cuánto quiere que lean? ¿Todo? Sí, del 4 al 21, para que estemos más o menos familiarizados de lo que se trata. Hablando ellos del pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por vosotros, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazarémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Entonces, como les dije, ser un verdadero discípulo tiene un costo. Aquí, estos hermanos, Juan y Pedro, fueron llevados el mismo proceso que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, el mismo proceso que le estaban haciendo a Pedro y a Juan. Es lo mismo. Creen que ellos
no tenían temor. Estaban exactamente los mismos personajes que condenaron al Señor Jesucristo, estaban ahí con Pedro y Juan. ¿Cuál fue la causa por la que lo llevaron? Hubo una curación de un hombre cojo en el capítulo 3, y eso fue la causa. Y a través de esa sanación, de ese milagro, 5,000 hombrecitos, 5,000 nomás. 5, no que tanto, 5,000 vinieron al arrepentimiento y se entregaron al Señor por la curación de ese hombre. Vemos cómo cambió aquel Pedro que negó al Señor Jesús 3 veces en una noche. Cómo fue transformado. Dice el 8, dice, un verdadero discípulo debe estar lleno del Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Este es aquel Pedro que lo negó. Miramos cuál fue una vez que el Espíritu de Dios o el Consolador vino a las vidas de los hermanos, cómo fue transformada sus vidas. El Espíritu de Dios que tenía Pedro, Juan y los discípulos, ese Espíritu de Dios está en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Si seamos sinceros, hermanos, si nada más agarramos la Biblia para venir el domingo, y el domingo se nos predica 3 versículos, 4, o el viernes que también traemos 4 o 5 versículos, y luego la dejamos hasta el siguiente domingo. Hoy lo dejamos, el domingo lo agarramos de nuevo, el domingo lo dejamos y hasta el viernes. Creemos que así vamos a estar llenos del Espíritu Santo, que vamos a estar llenos del conocimiento de Dios. Tenemos que ser sinceros y mirar si realmente estamos en el verdadero, pero necesitamos poner atención. Necesitamos poner atención y debemos hacer lo principal: buscar, llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya alimento para nuestras almas, para nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios habla a través de nosotros, nos da consejo, pero si no nos alimentamos, si no alimentamos al Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a tener la victoria que dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores? Que somos más que vencedores. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores si no escudriñamos la palabra? Si no conocemos a quién es nuestro Maestro, si no conocemos quién es Jesús. Sabemos, todo el mundo sabe quién fue Jesús, que vino, murió y resucitó, pero nosotros que tenemos el Espíritu de Él, nuestra responsabilidad es de alimentarnos cada día de la palabra. Esa es responsabilidad de cada hijo de Dios, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si no alimentamos el Espíritu, ¿cómo vamos a tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo vamos a ser más que vencedores? Sí, no lo sabemos de memoria de esos versículos, pero pues si no escudriñamos, si no alimentamos nuestra alma, ¿cómo pues? Tenemos que involucrarnos en las cosas de Dios, pero sobre todo buscar en la palabra de Dios, que aquí es donde está la vida y vida en abundancia, dice. Entonces, ese hombre que negó al Señor tres veces en una noche, vemos cómo les contestó, o cómo se estuvo delante de ese Sanedrín. Entonces vemos en el 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras,
y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces los estudiosos de aquel tiempo se dieron cuenta que esos hombres habían estado con Jesús y no podían hacerles nada. ¿Por qué? Porque habían testigos ahí de que ellos no habían hecho nada. Entonces tenían convicción, estaban convencidos. Así tenemos que estar convencidos nosotros, que quién es el que está en nuestras vidas, a quién servimos, a quién amamos. Es a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que derramó la última gota de su sangre por ti y por mí. A Él es el que tenemos que buscar y alabar y adorar. Cada día que Dios nos dé, tenemos que buscar cada día encarnarnos, llenarnos de su presencia, vivir su vida. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. El 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ellos ya tenían una convicción que nadie los podía mover. Esa misma convicción debemos de tener nosotros cuando vengan situaciones difíciles para nuestras vidas. Y hermano, es bien fácil estar hablando aquí, es bien fácil, pero es un reto para cada uno de nosotros. El estar aquí, yo trayéndoles esta palabra, es porque yo ya pasé tiempo escudriñando y viendo cómo voy a traerles la palabra. Entonces, les animo a que verdaderamente busquemos cada día al Señor. Imagínense, hermanos, eran 12. Aquí me parece que ahorita estamos unos 20 todavía. Eran 12 y uno falló. Uno se reventó, dice la palabra de Dios que uno se reventó. Entonces, quedaron 11. Esos 11 fue tan grande el impacto que ganaron el mundo que se estaba conocido en aquellos días. Nosotros vamos a decir que somos 20. Ellos ganaron 5,000, Pedro solamente en una predicación. Tengo 15 años aquí y cuento con los dedos todavía los que hemos venido, los nuevos, la verdad. Hermano, pues tenemos que hablar, pues si Dios me puso aquí, pues porque yo también estoy en el mismo paquete. Estoy en el mismo yo. Tengo 15, 16 años exactamente. Y se cuentan, la verdad. Se cuentan con los dedos. Y puede que hasta le sobren. Entonces, el 20 dice: el verdadero discípulo obedece. No deja de decir lo que ha visto y lo que ha oído. El verdadero discípulo obedece. Dice el 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Entonces ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces vamos a dejar a los discípulos del primer siglo. Vengámonos al siglo XXI. ¿Cómo va a decir el discípulo verdadero lo que ha visto y ha oído? ¿Cómo tú y como yo vamos a decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? ¿Cómo? Como les decía, si no escudriñamos, si no buscamos, si no nos entregamos, ¿cómo vamos a enseñarle a ese mundo perdido lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos vivido? ¿Cómo vamos a transmitir? Si a veces se me olvida la Biblia a mí en el carro,
Imagínense que la lea. Imagínense que la lea si se me olvida en el carro. Si hay veces que la saco ya toda llena de, así como dobladita, así, porque anda ahí en el carro. Entonces, no hay manera de decir, voy a enseñarles lo que he visto y lo que he vivido. En Juan 5:39 nos dice de vuelta, les iba a traer del Antiguo Testamento y otros versículos, pero mejor me decidí traer Juan 5:39 y lo sabemos de memoria casi todo. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo hablando. Entonces, ¿qué te dice? Para que lo que has visto y lo que has oído lo enseñes a otro o lo divulgues a otro, tenemos que buscar en la palabra de Dios la vida de Jesucristo. No hay otra manera. En este siglo XXI no hay otra manera de enseñarle al mundo perdido que hay un Cristo que les ama, que hay un Cristo que les rescata del hoyo donde están. Entonces, se nos ha predicado y he predicado mucho acerca de Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cada vez que nos separa alguien a dar un estudio, siempre traemos y siempre salimos que tenemos que ser luz, tenemos que buscar al perdido. Solamente la conclusión que yo saqué es que oremos al Señor, y que nos revele si realmente el tema es verdadero discípulo. Hermano, si somos verdaderos, cuando menos en nuestras vidas que pase algo. ¿Por qué? Porque si pasa algo en nuestras vidas, la gente que está cerca de ti va a ver. Así es. Va a ver y va a querer acercarse a ti por lo que tú tienes. Entonces, no hablemos afuera, hablemos hacia acá. Echémosle alimento a tu espíritu, a nuestro espíritu, démosle comida, palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas, porque esos hombres tuvieron la dicha de andar con Jesús 24/7. ¿Y qué pasó con esos hombres? Cuando vino el Espíritu de Dios, fueron transformados completamente. ¿Y qué? Y ganaron a la gente ya. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que con solamente la sombra de Pedro sanaban enfermos. ¿Por qué? Porque traían la presencia de Dios, porque estaba encarnado Dios mismo en sus vidas. Entonces, como les digo, no hablemos allá ahorita. ¿Por qué? Porque hemos predicado, se nos ha predicado mucho de Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión. Pero no pasa nada. No pasa nada. Tengo 15, 16 años aquí, no pasa nada, hermanos. Entonces démosle comer a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que a través de que tu vida y mi vida se cambie, así la gente va a ver y va a venir